Prólogo. Parece que quiero morir. En ese día, llovió. Inminentes nubes grises asaltaron por encima como si no hubiera un mañana. Porque no la hubo. Namikaze Uzumaki Naruto, Rokudaime Okage de Konohagakure no Sato, miraba al cielo con ojos azules sin vida. Su cabello brillante estaba salpicado de sangre, cuya sangre era una incógnita. Se acostó en medio de las ruinas de Konoha. Los cadáveres de sus camaradas estaban esparcidos a su alrededor, todos en diferentes estados de integridad, y algunas partes del cuerpo aplastadas bajo chimeneas rotas o paredes destrozadas. Sasuke Uchiha tenía una herida abierta justo donde estaba su corazón, su eterno Mangekyo Sharingan se abrió para siempre en el mundo sobre él, sin verlo. Sakura Haruno tenía su cuerpo dividido en dos mitades, las manos cubiertas de sangre durante su intento de reconstruir su columna vertebral cortada. Shino Aburame y Tenten fueron quemados hasta quedar crujientes, casi irreconocibles si no fuera por sus lentes oscuros y sus armas. Hinata Hyuga estaba cubierta por varios cortes y mutilaciones, sus ojos tallados en sus cuencas. La lista continuó durante demasiado tiempo. Había innumerables shinobi de la Alianza Shinobi, de Iwa, Kiri, Suna, Kumo. El campo era sangriento, había shinobis ensartados y muertos, algunos destrozados por raíces viciosas y otros chamuscados más allá del reconocimiento. Todos los que vinieron de sus aldeas para apoyar a Konoha, todos muertos. Solo había una figura de pie, Kakashi Atake. Ya no tenía su brazo izquierdo, que se había perdido al final de esa agotadora pelea, y el dolor y la conmoción de la amputación habían sido tan grandes que cayó inconsciente, su chakra chisporroteó mientras luchaba por mantener vivo su cuerpo. A pesar de las diversas heridas que había sufrido. Pero ahora estaba despierto, deseando estar muerto en su lugar. Su máscara se había ido, perdida para siempre por el viento frío que barría los restos de su hogar. De alguna manera, el sangrado dejó de ser una gota de sangre demasiado lenta, dejándolo como el último hombre en pie, cojeó así a su estudiante, generalmente demasiado alegre. Kakashi lo había apodado el shinobi impredecible número 1 en la Tierra, en el momento en que era un mocoso naranja odioso y ruidoso, todavía un genin fresco con un enamoramiento infantil y una eterna rivalidad con el novato del año. En el momento en que Tierra todavía era Tierra. Esto era el infierno. Kakashi logró dar una pequeña sonrisa, recordando todos los intentos del equipo 7 de ver su rostro. Luego miró sus cadáveres. Desaparecidos, muertos, sangrando, y Kakashi no había luchado lo suficiente para salvarlos, y la urgencia de llorar amenazó con destrozar lo que quedaba de su psique. Se resistió. Gastaría demasiada energía. En cambio, él buscó al hijo muerto de su sensei. Lo acunó con tanta fuerza que esperaba escuchar un indignado Kaka-sensei. Me estás asfixiando. No me abraces, date vallo. Escapar de los fríos labios del niño. ¿Entonces vas a llorar hasta la muerte? Ataque, pensó Kakashi cuando las lágrimas comenzaron a caer sobre las mejillas de Naruto. ¿Qué pensarán todos de él? Inmediatamente después, respondió a su propia pregunta. No queda nadie a quien preocuparse. El gran zorro de las 9 colas, Kurama acababa de experimentar la experiencia más horrible que jamás tuvo el disgusto de experimentar. Su anfitrión, ese mocoso siempre alegre, el único que lo reconoció y le agradeció por su chakra y su existencia, había muerto. El agua en la mente de Alcantarilla se estaba congelando lentamente, el sello todavía abierto pero impenetrable, como burlándose de él por su impotencia. Trató de hacerse cargo del cuerpo, alimentado por su instinto de sobrevivir, pero sin su alma era demasiado agotador incluso para Kurama. Sus 9 colas se agitaron con frustración. ¿Qué podía hacer? Estaba seguro de que no iba a esperar a que la alcantarilla se congelara y su chakra se dispersara y reformara después de una década, si todavía había un mundo del que hablar. Simplemente no lo haría. Sin embargo, había un jutsu que podía probar. La Hikan no Fujin. Pero necesitaba otro chakra para actuar como un ancla. Kurama no quería perderse en la corriente del tiempo, después de todo, quería vivir. Cuando el sensei del mocoso sostuvo firmemente el cadáver, Kurama sintió que sus maldiciones parecidas a una oración habían sido respondidas. Aún así, el ataque no sobreviviría mucho si Kurama no actuaba rápido, y luego, todo se perdería para siempre. Kurama comenzó a reunir todo el chakra que pudo, absorbiendo todo lo que pudo del sensei de luto y logrando aprovechar las reservas de chakra de vida de Kakashi. Dependiendo de la cantidad de chakra que reuniera, viajarían cada vez más lejos por la corriente de tiempo. Más lejos es mejor, decidió Kurama, asintiendo para sí mismo. Me lo agradecerá una vez que recupere la conciencia.
Después de recoger cada gota de chakra, el Kyubin no Youko garabateó con la velocidad del rayo el sello prohibido en el hielo que ya se estaba formando, sobrecargándolo con chakra. Kakashi no estaba muy seguro de por qué sus reservas de chakra ya desgastadas se estaban agotando así. Cuando este extraño fenómeno se extendió a su chakra de la vida, entró en pánico. El Jounin miró frenéticamente a izquierda y derecha, estirando sus sentidos para sentir si Kaguya, la diosa conejo, quería disfrutar de su agonía y admirar alegremente su obra que condujo a la caída de Konoha. No tenía dudas de que ella era capaz de tanta crueldad. Entonces el ataque sintió un tirón en su alma que lo atrajo a la mente de Naruto, dejando siempre su cuerpo derecho. Se encontró frente al Kyuubi, su expresión casi frenética, parecía que su cachorro se estaba muriendo y estaba listo para hacer cualquier cosa para salvarlo, lo que probablemente no estaba muy lejos de la verdad. Ataque, gruñó Kurama, necesito cada gota de tu chakra para arrojarnos hacia atrás en el tiempo. Cuanta más energía usemos, más lejos vamos y más tiempo para asegurarnos de la supervivencia del chico. ¿Me ayudarás a salvar al mocoso? Kakashi, aunque todavía conmocionado por el cambio abrupto de los alrededores, respondió al instante. Por supuesto que haré todo lo posible para salvar a Naruto. Su expresión estaba gastada, pero sus ojos desiguales tenían una determinación inquebrantable. El Kyuubi sonrió, mostrando una sonrisa llena de colmillos que normalmente enviaba a los humanos menores corriendo impotentes por sus vidas. Ese día, sin embargo, Kakashi dio la bienvenida a esa expresión con esperanza. Espero que salve a sus seres queridos, incluso si muere en el intento. Kurama absorbió todo el chakra de Kakashi, vertiéndolo todo y sus propias reservas masivas en el sello con un rugido. Fuinjutsu. Hikan no Fujin. Kakashi Ataque, de 10 años, había estado durmiendo tranquilamente cuando, de repente, se encontró en una pesadilla. Miró el cadáver de su padre sin titubear. Ya lo había soñado más veces de lo que admitiría. Aún así, la vista era demasiado aguda para su gusto. Luego, la visión cambió y, en lugar del cuerpo de Sakumo, estaba el de Obito, su lado derecho aplastado bajo una enorme roca. Estaba tratando de decir algo, y lo que Kakashi logró entender al leer sus labios cubiertos de sangre lo hizo detenerse. ¿Qué demonios? ¿Trasplantate el ojo? ¿Promociona Jounin? ¿Proteger a Rin? Kakashi comenzó a pensar que había perdido la cabeza, cuando la pesadilla cambió de nuevo. Jadeó. Había clavado su mano derecha en el pecho de Rin, que lo miraba con demasiadas emociones para leer, las lágrimas caían lentamente de sus mejillas. Ella susurró algo cuando la pesadilla cambió. Estaba mirando los cadáveres de Minato Sensei y Kusina, cada uno de ellos con heridas abiertas que atravesaban su abdomen. El débil grito de un recién nacido resonó en el fondo del bosque en llamas. Y luego otro, uno tras otro, cada uno de ellos versiones anteriores de sus camaradas y shinobi sin nombre. Algunos eran Anbu, algunos tenían el chaleco verde Jounin y otros tenían una banda diferente, en el que estaba escrito el kanji para shinobi. En cada visión, el corazón de Kakashi se hundió más y sintió ganas de llorar, incluso por el shinobi sin nombre. Deseó desesperadamente que alguien decidiera despertarlo y, una fracción de segundo después de haber pensado, sintió un dolor agudo y ardiente en el estómago. Su visión nadó y todo lo que vio fue rojo. Rojo que fluía sin cesar de cada herida, rojo como el fuego que ardía durante las noches fuera del pueblo, rojo como la hermosa puesta de sol vista desde el monumento del Hokage. Se despertó gritando de cabeza. Kakashi tuvo que usar sus manos para detener ese dolor, tratando frenéticamente de extinguir las llamas inexistentes que le quemaban el estómago. Después de dar vueltas desesperadamente durante lo que parecieron horas, el Chunin miró hacia donde supuso que sería su herida. La piel era de un rojo furioso, con marcas de arañazos por todas partes, pensó, probablemente debido a su necesidad de detener el dolor, pero eso no fue lo que atrajo su atención. Había un sello extraño justo donde el dolor era peor. Era una espiral, como la del chaleco estándar de Konoha, con 3 marcas en forma de cola que partían de él. El remolino estaba rodeado por 6 cadenas de extrañas escrituras antiguas que Kakashi no entendía. Fuera lo que fuese, no podía ser bueno. Un poco antes, Namikaze Minato, de 19 años, hizo una pausa. Acababa de llegar al campo de entrenamiento 24 para, obviamente, entrenar a su pequeño equipo de 2 genin y un chunin. Todavía podía sentir su dolor de cabeza por su plan de escena fallido para construir trabajo en equipo entre los shinobi no coincidentes.
Obito había seguido diciendo que ayudaba a las ancianas a llevar a casa sus compras, Kakashi había seguido diciéndole a Obito sobre las reglas Shinobi y la tardanza, Rin había tratado de calmarlos, y todo el tiempo, Minato se había dicho a sí mismo que exudar intención asesina para simplemente asustarlos a todos. O, al menos, los genin, de todos modos. El rubio hizo una mueca. Al final, Obito había corrido a casa después de gritarle a su compañero de equipo de cabello plateado, Kakashi había regresado a su estado de ánimo sin emociones, y Rin suspiró y se fue, usando a sus padres como excusa. Antes de que sus pensamientos se dirigieran a quién sabe dónde, Minato se preguntó dónde estaba su pequeño y lindo aprendiz Kakashi una vez más. Comprobando la hora, Minato había llegado 10 minutos antes de lo planeado. El problema era que el campo de entrenamiento estaba vacío. Ese no debería haber sido el caso. Kakashi siempre llegaba al menos 15 minutos antes. Minato encendió su chakra, tratando de identificar a su alumno, pero no había nada. Kakashi no había puesto un pie aquí hoy. Él parpadeó con los ojos muy abiertos. Quizás el pequeño Chunin fue a entrenar en un área diferente. Quizás no quería estar cerca de sus compañeros de equipo. El Jounin suspiró. No esperaba que esa tarde terminara así y aún afectara al equipo 7. Decidió esperar hasta que aparecieran los demás, culpando de su dolor de cabeza a su inquietud. 10 minutos después, cuando apareció Rin, Minato la saludó con un alegre buenos días, Rin. La chica le devolvió el saludo, pero sus ojos se dirigieron a todas partes en el campo de entrenamiento, buscando en silencio a su compañero de equipo de cabello plateado. Después de una pequeña búsqueda, ella preguntó, «Sensei, ¿dónde está Kakashi-kun?» «No tengo idea», admitió Minato. «Tal vez solo necesita refrescarse de ayer por la noche», agregó luego como una ocurrencia tardía, encogiéndose de hombros. El sentimiento de inquietud volvió con toda su fuerza, exigiendo ser considerado. Rin lo miró con el rabillo del ojo preocupada. «Si tú lo dices, Sensei», suspiró. Una hora después, una voz tímida y alegre gritó. «Lo siento, llegué tarde. Había un gato negro cruzando mi camino, así que tomé otra ruta, Las palabras de Obito murieron en su garganta mientras miraba hacia atrás. Ojos que estaba recibiendo. ¿Qué pasa, Sensei?» El Uchiha miró a su alrededor. ¿Dónde estaba Kakashi? Si es posible, Minato se volvió aún más pálido. Kakashi nunca llegó tarde. El sentimiento de inquietud señaló con aire de suficiencia que Minato debería haberle prestado atención al principio. Algo frío se instaló en el estómago del Jounin y se sintió enfermo. ¿Y si algunos Iwanin lograron colarse en la aldea y matar a Kakashi? ¿Qué pasaría si un grupo de Jounin enojados decidieran que necesitaban asesinar al mocoso Atake? ¿Qué pasaría si Kakashi podría haberse salvado si Minato actuó antes, y ahora el Jounin solo podría esperar impotente incluso si llega a su alumno? «Minato-sensei, ¿estás bien?» Obito preguntó de repente, su rostro revelaba confusión y preocupación. Incluso si Kakashi tenía un palo en el culo, seguía siendo su compañero de equipo. Minato de alguna manera logró responder. «Yo voy a comprobar, sobre Kakashi-kun». El Jonin tuvo que tragarse la necesidad de correr como el infierno mientras gritaba y agitaba sus brazos en un ataque de pánico. Eso no iba a tranquilizar a los genin. Parecía que Shunshin no tenía necesidad de ir al departamento de Kakashi, ya que el Chunin de cabello plateado logró llegar al campo de entrenamiento. Minato revivió instantáneamente y logró evitar abrazar al niño mientras gritaba casi. Solo cuando vio su extraño comportamiento. El niño se veía aún más pálido de lo normal, sus ojos de onix seguían escaneando el área en busca de cualquier tipo de amenaza y definitivamente estaba nervioso por algo, si el movimiento casi imperceptible de sus pies era algo que podía pasar. Pero lo que realmente hizo que Minato se detuviera fue la forma en que sus manos agarraron su camisa sobre su estómago, como si temiera que sus entrañas se derramarían si no mantenía el área cubierta. Minato detuvo ese tren de pensamientos antes de poder entrar en modo pánico. Se argumentó a sí mismo que no había sangre, ni siquiera su olor a cobre, y que debería preguntarle. «Kakashi, ¿te lastimaste? ¿Por qué llegas tarde? ¿Qué pasó? Dime». Preguntó frenéticamente, ya no trataba de mantenerse controlado. ¿Quién se atrevió sinceramente a dañar a su estudiante? Kakashi se veía aún más pálido después de mirarlo, mientras que Obito y Rin estaban detrás de su sensei con expresión preocupada. Incluso Obito notó el comportamiento nervioso del Chunin y sabiamente decidió mantener la boca cerrada, evitando soltar algo como «ahora eres el último».
El chico de cabello plateado miró a su alrededor por un segundo antes de responder en un susurro. Minato-sensei, ¿puedo hablar contigo en privado? Odiaba lo mucho que parecía un niño llorón, pero se sentía un poco justificado por algo como lo que sucedió esa mañana. Parecía que Minato quería discutir, pero luego sacudió la cabeza y les dijo a los dos genins que se calentaran antes de que regresaran, agarrando de inmediato a Kakashi y teletransportándose a otra parte del suelo. Kakashi, ¿qué pasó? Minato preguntó de nuevo, aún frenético. Sensei, el niño respiró hondo, tratando de decir todo bien esta noche, tuve una pesadilla de la que no podía despertarme. Los detalles fueron definitivamente más agudos que cualquier otro sueño, pero aún así me desperté cuando sentí un dolor ardiente en el estómago. Minato parecía aún más aterrado, así que Kakashi sintió la necesidad de terminar antes de que el frenético sensei comenzara a gritar de angustia. Cuando revisé la herida, encontré un sello extraño, y creo que entenderás más que yo si lo miras. El Chunin levantó su camisa para exponer el sello antes mencionado. Cuando terminó de revisar el sello, la piel de Minato estaba tan pálida como el cabello de Kakashi. Miró el sello varias veces, pero no pudo encontrar ningún otro sello que se ajustara remotamente al que estaba viendo. Alguien convirtió a Kakashi en un Jinchuriki.